Um, Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en otra emisión más de Ambientalismo Libre. Y hace poco hablamos de Sri Lanka y el gran problema que tuvo gracias a la prohibición de agroquímicos. Dejamos muy en claro que los agroquímicos son necesarios para producir buenas cantidades de comida y que el evitarlos o prohibirlos puede destruir totalmente una economía, como pasó un país completo en Sri Lanka. Y ahora vamos a ver otra parte donde en México quieren prohibir o están en propuestas de prohibir los productos genéticamente modificados. También hablamos de eso en el capítulo 13. Vamos a profundizar un poco ese tema. Todo lo que es los organismos genéticamente modificados también se podría considerar como una agricultura no orgánica o una agricultura antinatural. Dice la senadora Jesús Rodríguez que las empresas que venden productos transgénicos pretenden apoderarse de esta gran creación cultural que es el maíz nativo. Y la legisladora Ana Lilia Rivera dice, esta prohibición promoverá la productividad de maíz o de productos naturales mexicanos y le darán competitividad y biodiversidad. Con esta ley también, precisó, se impulsarán actividades de productores originarios y estableceremos los mecanismos para su protección, producción, consumo y diversificación. Bueno, empezaremos con lo más básico. Si recordarán, hablamos de lo que es natural y lo que no es natural, y la línea está muy difusa. Probablemente hay gente que piensa que todo lo que hizo el hombre es artificial y todo lo que no hizo el hombre es natural. Y es lo que nos enseñaron en la escuela y nos quedamos con esa idea tan simplista de lo que es la realidad en sí. Si nos vamos al origen de la vida y seguimos el árbol genealógico de todos los seres que viven en la Tierra, el hombre también es natural, ¿ok? El hombre no es artificial, no fue creado por otros hombres. Entonces, el hombre al ser natural, ¿por qué el hecho de que use su cerebro para crear herramientas, modificar el entorno a su alrededor, va a ser antinatural? El cerebro es totalmente natural. Y lo que haga el cerebro a través de las manos, de la comunicación oral, de todo eso, también sigue siendo natural. Un chimpancé, o no me acuerdo qué tipo de primate, pero hay un primate que usa ramitas pequeñitas para sacar termitas de un termitero, para no destruir el termitero, mete la ramita por los orificios, saca la ramita y está llena de termitas o a veces hormigas y se las comen. ¿Ese comportamiento es artificial o es natural? Bueno, ahí podemos ver que ya la línea entre natural y artificial va desapareciendo. Por lo tanto, usar la palabra natural eh, demuestra una gran falta de conocimiento en lo que es biología, evolución y antropología especialmente. Cualquier humano que use herramientas sigue siendo un fenómeno natural. Todo es natural, todo, no hay nada que no sea natural. Entonces, los alimentos genéticamente modificados se cree que son antinaturales, pero ¿qué es un alimento modificado? Agarran de la secuencia genética que ya explicamos muchas veces, sacamos un pedazo del ADN o de otra especie y la ponemos a otra. Así más o menos, a grandes rasgos, es como funciona un transgénico. Entonces yo puedo agarrar genética de un tipo de planta que es resistente a la sequía para ser más resistente a la sequía otro tipo de planta. Pero esto ya se fue dando a veces de manera natural. Hay pastos que han adquirido genética de agrobacterias, los cuales los hacen mejores para procesar alimentos o hacerse más resistentes a diferentes tipos de efectos negativos del ambiente. Y ya tienen incorporado en su pool genético
genes de la bacteria, de las bacterias que se consideran agrobacterias. Entonces, en el caso del hombre ha habido también modificaciones genéticas como es la selección artificial. ¿Qué es la selección artificial? Por ejemplo, yo tengo un caballo y quiero competirlo, quiero hacerlo más veloz. Ya no puedo, o sea, puedo entrenarlo de tal manera que ese caballo sea lo más veloz posible que su genética puede dar. Pero, pero hay un gran pero ahí, no va a poder sobrepasar lo que su genética le ha permitido. Entonces, lo que puede hacer un granjero o un ranchero es agarrar el caballito, reproducirlo, y en la reproducción va a haber ciertas variabilidades genéticas. Un hijo no es exactamente igual a un padre, no es un clon, es una mezcla de genes de la mamá, del papá, y después hay pequeñas variaciones y mutaciones que hay en el genoma que sale un ser único, un ser nuevo, totalmente nuevo. Y de todos los hijos que puede tener esto, va a haber unos más veloces y otros menos veloces. Por lo tanto, voy a seleccionar al más veloz de los hijos, que es más veloz que el padre. Y luego voy a seleccionar de esos hijos al más veloz. Y así, subsecuentemente, voy a ir modificando la genética del caballo totalmente diferente a la original. En 6, 7 generaciones voy a tener caballos mucho más rápidos. Eso es una selección artificial y ya estoy haciendo una modificación genética. Luego está la mutagénesis, que es cambiar ADN de un lado a otro. El ARN de interferencia, yo agarro un ARN de otra especie, la pongo para que ayude a sintetizar ciertas proteínas que la otra especie no puede. La transgénesis, que se expliqué ahorita, que es lo que pasó con, el, con los pastos, o la edición genética, que yo puedo manipular los genes a diestra y siniestra con biotecnología. Entonces, no hay nada nuevo. O sea, los alimentos modificados genéticamente no tienen ningún tipo de molécula nueva. Son las mismas moléculas que siempre han habido en la naturaleza, acomodadas de otra manera. Esa tecnología nos da, el caso de Bangladesh, un tipo de berenjena resistente a larvas que ahorra un 61% en inversión. El 61 que había antes a un 650% que hay después de empezar a implementar los alimentos modificados. También se puede producir insulina en bacterias GM genéticamente modificadas, que antes se hacía, que antes esta insulina se extraía de los cerdos. Entonces ya es más barato, ya es más fácil conseguir insulina para los que están enfermos de diabetes. La- el, en el tabaco se puede empezar a crear vacunas para el COVID con este tipo de tecnología. Y así, sucesivamente. Hay un estudio de la organización ISAA, que va a estar en los comentarios para que vean, y estos calculan que los alimentos genéticamente modificados han ahorrado, han aumentado en 186,1 billones de dólares la producción de maíz o de granos en Estados Unidos. Se aplican menos pesticidas, también lo han comprobado en sus estudios. Conservan mejor la biodiversidad, ya que con esto se utiliza menos superficie agrícola para producir más cantidad de semillas, y se utilizan menos vehículos para producir. O sea, voy a necesitar un tractor más pequeño, un motor más pequeño para producir más cantidad de lo que hubiera producido antes en más hectáreas. Así de simple. Y está ayudando a que muchas familias salgan de la pobreza. Según ellos, 16 a 17 millones de pequeños granjeros están saliendo de la pobreza gracias a los alimentos genéticamente modificados. Y hace poco también hace 2, 3 años, si no me equivoco, en México prohibieron el glifosato, un gran golpe a la economía de los agricultores, diciendo que el glifosato, acompañado con los alimentos genéticamente modificados, causaban mucho daño al ambiente. Pues no, en el artículo escrito por Alison Bernstein, que va a estar también en la parte de comentarios, ella muestra que la toxicidad del glifosato es menor incluso que, que el alcohol, un poquito menor que el alcohol y un poquito más que la sal. Imagínense. Entonces,
no había razón verdadera de prohibir el glifosato. De hecho, el glifosato, perdón, no has dicho que para qué funciona. Para aquellos que no saben qué hace el glifosato, controla las malas hierbas. Entonces cree que esto produce cáncer. Y hay un estudio que no se publica mucho, de Environmental Health Perspective del 2005, que muestra que no hay una conexión entre el uso de glifosato y enfermedades de cualquier tipo. La única manera de que realmente te intoxiques con glifosato es que comas mucho, te agarres un vaso de glifosato y te lo tomes ahí 4 o 5 vasos seguidos, tal vez, no sé, pero nadie haría eso, nadie en su sano juicio, entonces no podemos prohibir el raticida porque alguien se lo va a tomar, ¿no? O la sal, porque hay gente que puede tomar mucha sal, o los que tienen diabetes por comer mucha azúcar. Realmente no podemos poner una línea y decir, no, desde aquí en adelante este tipo de productos van a estar prohibidos porque nunca acaba la lista, nunca acaba la lista. Realmente el humano ha estado expuesto a químicos toda su vida porque los químicos son las sustancias que forman la materia en la tierra. No es necesario pensar que lo químico es algo externo, todo es químico, todo, absolutamente todo es químico. Entonces, ¿cómo responderle a estas dos políticas mexicanas? Eh, las empresas que venden más productos transgénicos pretenden apoderarse de esta gran creación cultural. ¿Creación cultural de quién? El maíz nativo de México lo creó quién? ¿Cuál de las tribus? ¿Cuál de las miles de tribus que habían en México es la que realmente tiene el sello de garantía de que ellos fueron los que inventaron el maíz nativo? El maíz era un pastito así de este tamaño, que durante mucho tiempo muchos humanos y muchas tribus y muchas culturas fueron seleccionando genéticamente, igual que el caso del caballo, ellos elegían la espiga más grande, la espiga más grande, la espiga más grande, y ya estaban modificados genéticamente. Y no es exclusivo de México, también lo hacían los indígenas de Sudamérica, los indígenas de Mesoamérica. Realmente poner un límite político a una especie eh, de, de, de animal o de planta que ha sido domesticada por los humanos durante miles de años, no tiene el más mínimo sentido. Solo faltaría que vengan los árabes a reclamarnos que por qué tenemos sus caballos, ¿no? O los europeos a decirnos que por qué tenemos perros, o los egipcios de los gatos. No hay ningún sustento en este tipo de argumento que maneja la senadora. Y la legisladora que dice, proveerá productividad y competitividad y biodiversidad, con los datos que les acabo de dar, no va a promover ni productividad, ni competitividad, ni biodiversidad. Realmente no. En competitividad va a salir perdiendo, productividad va a salir perdiendo. Ya les demostré los datos. Y en biodiversidad, pues, no sé yo, una nueva genética modificada por el humano le aumenta un tipo más de genética diferente a la que había, a la que hay antes. Por lo tanto, los organismos genéticamente modificados están aumentando la diversidad, la biodiversidad. Al revés, ellos quieren ir contra la biodiversidad, prohibiendo este tipo de alimentos. Y dice que también se impulsará actividades de productores originarios. ¿Quiénes son los productores originarios? ¿Quiénes son los originarios? ¿Quiénes son los mexicanos originarios? Los aztecas, que casi fueron desaparecidos por otras tribus como los tlaxcaltecas. No tiene sentido. O dice, mecanismos para su protección, producción, consumo y diversificación. ¿Protección de quién? ¿De un mejor competidor? Bueno, entonces, si necesitas protección de un mejor competidor, no entiendo para qué México va al Mundial. Mejor que no vaya al Mundial y se quede en la selección aquí en México, porque no va a ser que le ganen. Hay que protegerlo, ¿no? Hagamos lo mismo con los productos agrícolas, que no salgan o que no entren otros de afuera, porque pobrecitos van a perder, no son tan buenos. Se supone que un competidor tiene que ser alguien que compita y gane, si no, no es un competidor, no puedes hacer mejor a alguien evitándole la competencia. Y diversificación, otra vez, ¿cómo vas a diversificar algo restándole diversidad? Tampoco tiene sentido. Entonces tengan mucho cuidado con lo que dicen los políticos. Este tipo de políticas terminan controlando lo que comes y lo que no comes. Y eso ya lo hemos visto en Cuba, donde te dicen que no puedes tomar leche después de los 7 años porque no lo necesitas. Donde te dan una ración de frijoles, no te dan más porque dicen que no lo necesitas. Ellos dicen quién, cuánto y cómo vas a comer. Eso queremos para México, es el futuro que estamos buscando para México. Sri Lanka se fue al infierno por hacer eso a nivel nacional. Queremos eso también. Quieren que
ir a la despensa, ir a comprar cosas, nos cueste el doble, nos cueste el triple, o que peor, así como te tratan en el servicio de salud, donde te tienen 3, 4 horas y hasta 3, 4 meses esperando una cita para ver a un médico. Imagínate tu cita para tu ración de frijoles de 20 gramos. Piénsenlo. No le dejen nada en manos a los políticos. Nos vemos hasta la siguiente y que tengan una buena semana. Hasta luego.